Sí, unos cuantos ya sé, vamos a hacer algo antes de que me olvide, ¿sí? Antes de que se me corte como de costumbre. Vamos a conectarlo. Pues si no, siempre pasa lo mismo. Bueno, como les había dicho, vamos a ver un poquito de Bootstrap. Ya quiero que a partir de la semana que viene empecemos a trabajar con los trabajos de ustedes, ¿sí? O sea, esa es la idea. La idea es que empecemos a ver los avances y, bueno, me vayan mostrando cómo van trabajando. Así vamos adelantando porque es justamente lo que nosotros queremos llegar a fin de año con la gran mayoría, no sé si promovidos, pero por lo menos con todos los trabajos hechos, ¿sí? La idea sería que todos promovidos sería mejor. ¿Está bien? Pero bueno, el tema está en que si no empezamos ahora no nos va a dar el tiempo, ¿está? Y es mucho más útil ya con lo que tenemos que ustedes empiecen a investigar y empiecen a trabajar y bueno, empecemos a ver las dudas que van surgiendo, ¿sí? Bien, vamos a compartir pantalla. Bueno, habíamos dicho que íbamos a empezar a ver unas modificaciones que le habíamos hecho a lo que habíamos hecho los otros días, ¿sí? Poniéndole un poquitito de peripipí, ¿sí? Un poquitito de Bootstrap en este caso, ¿sí? Que es uno de los frameworks que se están usando para hacer páginas adaptativas, ¿sí? Bueno, como de costumbre, levantamos el Apache y el MySQL, ¿sí? Para poder trabajar. Tenemos nuestra base de datos consultable de ejemplo, dando vuelta, ¿sí? Tenemos nuestro IDE y ya empezamos a ver cosas diferentes, ¿sí? Entonces vamos a tomar el IDE, vamos a tomar esto, lo vamos a llevar a un navegador, por ejemplo el Chrome, podemos hacerlo en cualquiera, y bueno, ya observamos que la cosa cambió bastante, ¿sí? Esto no lleva a ningún lado. Sí, que la cosa cambió bastante, inclusive observamos que ¿sí? Se ha convertido en responsive, ¿okay? Esto funciona de la misma manera. Sí, usuario de contraseña equivocada. Y le agregamos al bienvenido, ¿sí? Una pavada, pero bueno, un carrusel, también armado en Bootstrap, ¿sí? Fíjense qué interesante y con qué pocos recursos, ¿sí? Con qué pocos recursos nosotros podemos cambiar y hacer una página adaptativa, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos esto? Miren, vamos a mirar un poquito el código. Bueno, hay dos formas de trabajar con el Bootstrap. Uno es instalarlo en el proyecto y otro directamente es invocar, ¿sí? Las carpetas que hay en la web, que hay en la nube, ¿sí? En este caso yo lo que hice fue dentro de Web Content, ¿sí? Coloqué una carpeta que se llama Bootstrap y dentro de Bootstrap instalé la carpeta con todos los códigos necesarios para poder trabajar, ¿sí? Con los CSS, los maps. Luego coloqué dentro de Web Content también una carpeta, que se llama imágenes, en este caso, con 3 imágenes. Acuérdense que cuando ustedes copian algo aquí adentro, para que esto se vea, lo tienen que actualizar, apretar la tecla F5 para que aparezcan los archivos, ¿sí? Y bueno, el compilador se dé cuenta que el recurso está, ¿sí? Acuérdense que también eso lo pueden hacer con, ¿sí? Refresh, que es lo mismo que apretar F5 desde el comando. ¿Okay? Bien, ¿qué agregamos? Lo primero que agregué, o sea, ustedes van a ver que cuando trabajan con Bootstrap, lo primero que hay que hacer es trabajar con un viewport, ¿sí? Armar una grilla
para poder trabajar, para ver o sea, para que quede contenido de manera que sea adaptativo para distintos tipos de elementos. Ya esto, with device with, ya ahora vamos a ver un poquitito de lo que es. Lo que le estamos diciendo es que tome el ancho del device, del dispositivo que lo está leyendo. Podemos incorporar otras cosas más. Le doy algunas cosas básicas. Nosotros no vamos a dar un curso de Bootstrap porque tampoco da, ¿no? Por eso es que les copié, y ahora lo vamos a mirar un poquito, un PDF que es un curso básico de Bootstrap, como para que ustedes puedan mirarlo, tiene ejemplos, y bueno, a partir de ahí empezar a tocar. Y después lo que hice fue cargar el Bootstrap. Le pongo directamente el link, href, y le pongo la carpeta, y la carpeta CSS, donde está el bootstrap.min.css. Directamente. Y a partir de ahí, bueno, se trabaja con div. Ya eso lo vamos a mirar. Esta es una forma. La otra forma, yo lo hice de dos maneras diferentes, es directamente copiar el CSS de Bootstrap y el JSS también de Bootstrap, pero directamente desde la página en donde se encuentra el Bootstrap instalado. Lo copio a la carpeta. ¿Sí? Estas son dos formas de poder hacerlo. Lo que tenemos es justamente, bueno, lo que vimos nosotros. ¿Sí? Fíjense que cambian el tipo de letra, cambia todo. No, este era 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, me equivoqué. 5, 6, 7, 8 era. Ya ni me acuerdo. A ver cómo es. Ah, Moni era. Por eso ponía Mónica, no me daba bolilla. 5, 6, 7, 8. Ahora sí, Moni 5, 6, 7, 8 y bueno, vuelve a entrar al lugar. ¿Está bien? Entonces, vamos a mirar un poquitito el PDF. Este PDF yo ya se los incluí en el CBG dentro de la unidad Servlet y JSP, curso de Bootstrap básico. ¿Sí? Yo lo que estoy viendo acá es que no veo lo de HTML. Ah, no, pero lo habíamos subido. No, porque tenemos excepciones HTML, ¿no? Lo hablamos HTML, pero no lo subimos. Eso es una cosa interesante. ¿Sí? A ver, un segundito que vamos a subir el HTML, porque es una lástima que no esté. Yo pensé que lo habíamos subido. A ver, ¿dónde estamos? Documentos, sí, UTN, Java, Java, Davadu, acá está, materiales. A ver si es esto. El lenguaje HTML, sí, es este archivito. Bueno, se fue a donde quiso. Entonces, vamos a ir. Vamos a ir a
Aquí vamos a agregar el recurso, vamos a ir a archivo, vamos a ir a archivo. Sí, a esto lo vamos a llamar HTML. Vamos a admitir al alumno que se quedó afuera. Vamos a mirar que esté correcto lo que se abrió. Sí, señor, perfecto. Listo. Bien, volvemos. Entonces, como les decía, ahí está subido el archivo de HTML también. Al fin y al cabo lo habíamos estado viendo antes y yo no me acuerdo por qué no lo subí. Sinceramente no lo sé. Lenguaje Java, trabajo final, colecciones, aplicaciones de escritorio, clase abstracta, server, base de datos. Excepciones. Sí, parece que el único que incorpora archivos soy yo. Mirá vos. La voy a agarrar, jefe. Voy a agarrar, jefe. Estoy subiendo yo solo el archivo acá arriba. Interesante, bien. Me dice, no, hay que hacer material. Mira todo el material que le subí. No me dan bola, entonces. Bien, perfecto. Me siento solo, como dice. ¿Sí? Bueno, entonces Bootstrap y HTML subido para ustedes, muchachos. Entonces, vamos a mirar un poquitito el apunte de Bootstrap como para poder entender. ¿Sí? Bueno, el gran problema que nosotros tenemos, ¿sí?, es que las resoluciones y los tamaños de pantalla han cambiado. ¿Bien? Cuando yo empecé con todo esto, que era la web, la cosa era muy sencilla. Había 3 resoluciones. ¿Sí? Primero había 2 y después había 3 resoluciones. ¿Sí? La máxima que teníamos cuando se creó la tercera resolución es esa que figura en pantalla aquí, que es la 1024 por 768. Entonces, ¿cómo hacíamos para hacer algo responsive? A ver, no había celulares que tuvieran internet y nada por el estilo, o sea, eran solamente monitores que, de acuerdo a si era un VGA o Super VGA o un CGA, sí, tenían las resoluciones que había y punto, y dependía también mucho de la placa de video que tuviera. Entonces lo que se hacía era un script, ¿sí?, un JavaScript, que lo que hacía era mirar qué resolución de pantalla tenía, y de acuerdo a la resolución de pantalla te redirigía, mediante un condicional, a una página distinta a la que estaba configurada. Por lo tanto, si vos tenías 3 configuraciones posibles, tenías que hacer 3 sitios distintos. Cuando empezaron a haber más configuraciones, los programadores, para no tener que hacer tantas, optaron por hacer algo muy sencillo. Hacer una sola resolución y poner esta página o este sitio se ve en resolución óptima de 800 por 600. Si vos lo tenías en 1024 por 768, tenías que pasarte a 800 por 600. Cuando 1024 por 768 empezó a aumentar, se hizo en 1024 por 768 y le decía, si no la tenés, te jodés, la va a ver mal. ¿Está bien? Bueno, eso es imposible, se pueden imaginar ahora con la cantidad de dispositivos que hay, con la cantidad de dispositivos que hay de tamaños diferentes, nos encontramos que, bueno, esa solución es imposible. ¿Sí? Acá tenemos la gran cantidad de resoluciones que nosotros. Entonces, bueno, ¿qué se pensó? Se pensó en hacer algo un poco más interesante. ¿Sí? Acá tenemos los distintos tipos de resoluciones. Fíjense que esto es a 2014, ¿sí? 1920 por 1080, 1366 por 768,
Sí, 1024 por 768, 800 por 600, cada vez se usa menos, por supuesto, porque hay muy pocos monitores ya que estén trabajando. Entonces, a partir de acá, nosotros tendríamos que tener una idea, y no hablemos si esto lo vemos en un televisor, ¿está bien? Si lo vemos en un Smart TV. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que tener una idea de lo que es el RWD, o Responsive Web Design, ¿sí? Y buenas prácticas, de cómo tendrían que quedar esas páginas. ¿Sí? Dependiendo de cómo yo tenga la resolución, bueno, llegar a que mi página se vea completa, ¿sí? Que no aparezca la famosa corredera horizontal, ¿sí? Y bueno, si aparece la corredera vertical no es el inconveniente es la corredera horizontal, o sea que yo pueda ver toda la página completa de un pantallazo en la parte de ancho. ¿Okay? ¿Qué framework hay para trabajar en modo responsivo, en modo adaptativo? Bueno, los más conocidos son Bootstrap, Foundation, Skeleton y HTML5 Boilerplate. ¿Sí? El más difundido es el hecho por Twitter, que es el famoso Bootstrap, sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Bien. Acá les habla cómo es el funcionamiento del diseño adaptable. ¿Sí? Se basa en adaptar dinámicamente al diseño web en función de una resolución de la pantalla del visitante. De esta forma adoptamos nuestras web a dispositivos móviles. Entonces, si antiguamente se empezaban a hacer dos diseños, que era lo que hablábamos, uno para móviles y otro para web. Sin embargo, el diseño responsive trata de que vos hagas uno solo y a otra cosa. Bueno, acuérdense, nosotros al principio hacíamos todo el sitio completamente, ¿sí? Para cada una de las resoluciones. Y eso que en ese momento no había, ¿sí? Móviles. Sí, ni lectores de libros, ni nada por el estilo. ¿Ok? ¿Desapareció el mouse? No. Bien. Entonces vamos a seguir bajando. Bien. Acá todo tiene que ver mucho con los navegadores. ¿Ok? Desgraciadamente los navegadores hay veces que son incompatibles hasta con la mamá que los creó, ¿sí? Y muchas veces lo que se tendría que ver no se ve correctamente. ¿Bien? Entonces siempre es conveniente, y si ustedes miran aquí, me está faltando el Safari en la parte de abajo, ¿sí? Pero yo tengo, ¿sí? Mozilla, que fue donde abrí el CBG, Edge, que es donde abrí el PHP admin, y Chrome, donde ejecutamos la aplicación que habíamos hecho. ¿Sí? Si yo esto lo quiero ejecutar en cada uno de estos, funciona de la misma manera. ¿Sí? Uy, esto era index. Puedo buscar usuario. Entonces no va a encontrar nada porque estoy ejecutando el server. JSP. ¿Sí? Fíjense que sigue siendo adaptativo. ¿Ok? Y funciona igual, ¿no? Pero esto siempre es conveniente probarlo. ¿Sí? Y si lo probamos en Edge, ¿sí? Sigue siendo adaptativo también. Y funciona igual. Teóricamente, de acuerdo a lo que dicen los entendidos, esto funciona bien desde Internet Explorer 8, ¿sí? De las versiones 8 para arriba de los navegadores, inclusive Internet Explorer en su momento, teóricamente andaría bien. Yo les digo que no es tan así. No es tan así. ¿Ustedes ya vieron redes de comunicaciones? Yo no. ¿Hicieron la electiva? Yo estoy cursando comunicaciones, pero redes recién el año que viene. El año que viene. Perfecto. Yo igual, profe.
Bien. Muy bien, vamos a ver entonces una página básica. ¿Sí? Bueno, aparte de tener que relacionar mediante ese link que yo les mostré, dónde está el CSS y dónde están los JSS si es que van a usar script, sí, los JS si es que van a usar script. Es importante que lo primero que ustedes digan es cómo quieren que se observe. Para eso ustedes van a usar un metaname, eso lo van a escribir dentro de lo que es el head, la cabeza, el HTML, y van a usar viewport, ¿está bien? Que es la famosa grilla que nosotros vamos a hacer. Van a colocar content, ¿sí? With device with, initial scale 1, string to fit now, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Entonces, fíjense, la propiedad with controla el tamaño del viewport, ¿ok? Puede definirse con un número de píxeles, por ejemplo 600, o con un valor especial como device width, que es equivalente al ancho de pantalla en píxeles del dispositivo que cargue la web. Eso es lo más conveniente. El atributo, shrink to fit now, configura el mismo comportamiento para los navegadores de Safari anteriores a la versión 9. Después tenemos que, habíamos visto recién más abajo, ¿sí? El initial scale, ¿sí? La propiedad inicial scale o escala inicial de viewport controla el nivel de zoom cuando la página se carga por primera vez. Las propiedades maximum scale y minimum scale, máxima escala y mínima scale, user escalable, controlan la forma en la que se permite a los usuarios aumentar o disminuir el zoom en la página. ¿Sí? Si agregamos en el meta viewport el atributo user escalable no, como se puede ver en el ejemplo de abajo, ¿sí? Podemos deshabilitar el zoom para dispositivos móviles. De esta forma los usuarios únicamente podrán ver el scroll de la aplicación, haciendo la web más similar a una aplicación nativa. Sin embargo, hay que usar esta característica con cuidado, ya que no es recomendable para todos los sitios. Y eso lo va a ir dando la práctica que ustedes van. ¿Sí? Entonces, si ustedes, volvemos otra vez al proyecto, ustedes lo que van a encontrar metaname, viewport, with device with, inicial scale 1. ¿Sí? Nosotros no estamos controlando el zoom, ¿ok? El viewport, fíjense el link, acá directamente están usando lo que yo les mostré a ustedes, directamente están cargando el CSS, lo están cargando desde la página de maxcdnbootstrap.com, ¿sí? Y después, bueno, algunos opcionales de JavaScript con jQuery también cargados por necesidad, ¿sí? Dice, como se puede ver en la etiqueta de la cabecera, se ha cargado la hoja de datos de Bootstrap y las librerías de JavaScript que vamos a necesitar, jQuery, Bootstrap, y también hemos añadido H1, bueno, Hola Word, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El sistema de rejilla de Bootstrap se basa en la creación del dispositivo del contenido de nuestra web dentro de rejillas flexibles. Las rejillas son las tablas, se las llaman rejillas, las cuales que son, que hablamos recién, ¿sí? Las que nosotros conocemos con el nombre de viewport. Esas son las rejillas. Se escalarán en tamaño y en posición adecuada, de forma adecuada, dependiendo del tamaño de la pantalla en la que se renderiza. El sistema de rejilla tiene que ser utilizado dentro de uno de los dos elementos, un container o un container fluid.
Es importante tener en cuenta que estos elementos se utilizan como raíz de la rejilla y no se podrán anidar uno dentro de otros. Deep Class Container. ¿Ok? Si ustedes vuelven aquí, ustedes van a encontrar que lo primero que hago es definir un container. Por el contrario, si queremos que el contenido de nuestra web pueda ocupar todo el ancho disponible, hay que tener en mente todos los tamaños de pantalla, incluidas las muy grandes. Para eso se puede usar Container Fluid. Entonces, aquí abajo, ¿sí? En las siguientes imágenes se especifica el resultado obtenido con el mismo ancho al aplicar los dos tipos de contenedores. En el primer caso, y el Container Fluid y en el segundo, ¿sí? En el primer caso es el container y en el segundo el Container Fluid. El Container Fluid siempre se adapta al 100% del tamaño de la pantalla, mientras que el otro contiene el ancho de la pantalla, ¿sí? Queda como tiene que estar con la definición que ustedes le dieron. Dice, el sistema de rejilla está pensado para ayudarnos a la disposición de los contenidos de nuestra web. Cada fila se puede dividir hasta en 12 columnas. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Hay 12 columnas. Y dentro de las columnas van a estar las filas. Pero seremos nosotros los que definiremos el número de columnas deseado para cada tamaño de pantalla. ¿Está bien? Las columnas irán agrupadas en row, filas. Las filas row se deben colocar dentro de una etiqueta contenedora container para fijar el ancho o container fluid para que ocupen todo el ancho. El contenido se debe disponer dentro de las columnas o celdas, las cuales deben ser del único hijo posible de las filas, row, las cuales a su vez serán del único hijo posible o contenedor, container o container fluid. Sí, es complejo porque, bueno, al fin y al cabo es una programación. Cada fila se puede dividir hasta en un máximo de 12 columnas, pero somos nosotros los que tenemos que definir el número de columnas. ¿Sí? Por ejemplo, 3 columnas de igual ancho. Si el tamaño total de columnas de una fila excede 12, el tamaño sobrante se calará en la siguiente fila. El tamaño de las columnas se especificará con clases CSS que Bootstrap define para cada tamaño de pantalla. Por ejemplo, .col, -md, -xx, donde xx es el tamaño de la columna, que podrá tomar valores entre 1 y 12. Bueno, nos da una tabla. Prefijo de la clase, tamaño pequeño, tamaño medio, tamaño grande, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de cómo definir, ¿sí? En el siguiente ejemplo se han creado 3 filas. La primera dividida en 2 columnas de tamaño desigual, ¿sí? Acá lo estamos viendo, col MD8, col MD4. Y la tercera en 2 columnas también de igual tamaño. Fíjense, col MD4, col MD4, col MD4, col MD6, col MD6, ¿sí? Cosa de que quede armadito de esta manera, que es lo que sería lo que estaríamos visualizando. Y después, bueno, por supuesto sigue con tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, nosotros acá lo que hicimos fue definir un ancho de 12 columnas dividido, ¿sí? De manera que yo use solamente 4 columnas colocadas en el centro, ¿sí? Esto es lo que está escrito acá, ¿sí? Para lograr utilizaremos las clases offset, que están más adelante descritas, que lo que harán, empujan el formulario 4 columnas a la derecha, ¿sí? En pantallas anchas, y el formulario ocupa 4 y sobran 4. O sea, como son 12, lo que hago es ponerla en el medio, ¿sí? Desplazando el formulario hacia un costado. Y después, bueno, no existen muchas más vueltas. Después, dentro de los labels, vamos a colocar el usuario. El input se usa de la misma manera, ¿sí? La diferencia, bueno, que va a aparecer este form control, ¿sí? Para en el caso de los tipos text que yo estoy haciendo.
el placeholder para que aparezca la palabra su usuario, ¿sí? Que es, vamos a actualizarlo, ¿sí? El subusuario que aparece ahí, que es el placeholder. Entonces, esto sería un input, ¿sí? Class form control, del tipo texto, ¿sí? Con el name usuario, que este es el parámetro que ustedes van a pasar como hacían siempre en un formulario. Acuérdense que esto tiene que estar dentro de un formulario. Eso no cambió nada. Y con respecto a la contraseña, tenemos el label, ¿sí? Que se le agrega el for, donde vamos a colocar un nombre, la contraseña, el ID del input, que puede tener el mismo nombre del for que tenemos arriba para relacionarlo, con el for control, el tip password para que me haga justamente los asteriscos en vez de aparecerme, el placeholder para que aparezca la palabra contraseña, y después debajo el button type, submit, que esto no cambia, y después usé una clase que se llama primary, hay varias clases diferentes que ustedes pueden investigar también, y hace el botón este famoso que nosotros vemos acá diferente a los otros, ¿sí? Con respecto a los tipos de letra, fíjense que nosotros no le definimos absolutamente nada, eso ya está todo atribuido en el formato inicial de Bootstrap. En el caso que ustedes quieran cambiar la letra, tendrán que toquetear la librería correspondiente para que justamente les ponga el tipo de letra que nosotros queremos, porque lo que estamos usando es el que está definido por defecto. ¿Está bien? Con respecto a el tema de bienvenida, donde está el carrusel, este ya lo hice mucho más sencillo, directamente pegué un código, ¿sí? Hay distintas formas de hacer un carrusel. La clase que se llama es el carrusel slide, ¿sí? Los data slide son los datos que nosotros vamos a tener, 0, 1 y 2, que es para que justamente el Bootstrap sepa lo que nosotros vamos a trabajar, active es cuál es la que nosotros vamos a ver. Fíjense que esto está dentro de un OL, o sea, una lista numerada. Y luego, en el carrusel inner, ¿sí? Lo que hay que hacer es colocar dentro de cada tip task las imágenes que ustedes van a querer ver, ¿sí? Colocadas con el directorio y el lugar, el directorio del proyecto y el nombre del archivo con un nombre de la imagen, así por cada uno, ¿sí? Esto es lo que me va a hacer a mí el slide. A esto le faltan los controles son los dos botoncitos adelante y atrás, ¿sí? Que generalmente aparecen los dos angulitos. Entonces, el href, para que vaya hacia adelante y hacia atrás, y el data slide, que es la imagen que me está sacando. Esto que ustedes están viendo es como viene programado. Ustedes después lo pueden programar como ustedes quieran. Es así de sencillo. Entonces, si nosotros acá ponemos, aparece el famoso slide. Como ustedes pueden ver, es bastante, no complejo, pero hay que leerlo bastante, ¿sí? Anchos de columnas variables, forzar el cambio de fila, ¿sí? Anidamiento de columnas, espaciado de columnas, márgenes, alineaciones. Alineaciones de texto, cómo cambiar el tamaño de letra, sí que era lo que yo les decía.
hacer barras de navegación, botones. Acá tenemos, ¿ven? ¿Se acuerda que yo les había dicho que yo usé button primary? ¿Sí? Pero tienen button secondary, success, danger, warning, info, light. ¿Sí? Acá tienen distintos tipos de botones. Elementos de botón. Button class, input class, ¿sí? Tamaño de los botones. Desplegables, en el caso de que quieran trabajar con desplegables. Grupos de botones, barras de botones. Formularios. ¿Sí? Yo el que hice es un híbrido entre HTML y CSS y Bootstrap. ¿Sí? También aquí pueden armar el formulario de esta manera. ¿En qué cambiaría? Bueno, fíjense, este es el form. Está como para que lo prueben a ver cuál es la diferencia que tenemos con un formulario común. Validaciones de formulario. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que ustedes quieran colocar la validación correspondiente al arroba, por ejemplo, ¿sí? De un correo electrónico, ¿sí? Que el formato sea, yo lo puedo validar directamente. Fichas o pestañas. Barras de navegación, imágenes, contenedores, colores de las barras. Tablas, que es muy interesante porque, qué sé yo, ustedes cuando vayan a trabajar para mostrar información de listados van a necesitar armar tablas y que esas tablas sean adaptativas, que sean responsivas, ¿sí? Y bueno, tira bastantes ejemplos como para que puedan trabajar. Aparte ustedes tienen una gran cantidad de información en la web para poder seguir trabajando, ¿sí? Nosotros desgraciadamente lo único que podemos hacer es trabajar con Java. Tendrían que tener otra materia electiva que sea Bootstrap. Pero bueno, quería mostrarles algo para que vieran que no era muy complicado y que se podía hacer en forma sencilla. ¿Sí? Yo generalmente ya me he dedicado más a la parte de código que a la parte visual, ¿sí? O sea, las especializaciones que hay actualmente hace que no podamos manejar todo, ¿sí? Antiguamente sí, porque no era tan amplio, pero actualmente el diseñador de contenidos es diferente al diseñador de la presentación y al tipo que hace el core para que todo funcione, ¿sí? Cada uno de nosotros estamos compartimentados y ya no es que tengamos tantas cosas y lo único que hacemos, bueno, más o menos tocar de oído. Yo le preguntaba el tema de redes y comunicaciones por algo muy sencillo. ¿Por qué se divide? A ver si alguien me lo puede contestar, a lo mejor lo sacan lógicamente. ¿Por qué se divide a las redes en capas? Para hacer un procesamiento más sencillo, para por si hay un error, ver dónde está. Eso es una. Y la otra es que, por ejemplo, yo estoy en la capa de presentación. Yo fabrico software, por ejemplo, navegadores. Yo me tengo que preocupar por cómo comunicarme con la capa de abajo y cómo se comunica la capa de abajo conmigo. Pero a mí no me interesa el resto de las demás capas. Entonces yo lo que hago es preocuparme por el que tengo abajo mío, nada más. ¿Sí? Igual que el que está en la capa física, en la capa 1, se preocupa por cómo mandarle al de la capa 2 las cosas y cómo recibe de la capa 2 las cosas, punto. No se preocupa por otra cosa. Yo me dedico al hardware.
a otra cosa, no. ¿Sí? Entonces, acá nos pasa exactamente lo mismo en sistemas, ¿sí? Como se complejizó todo tanto, cada uno de nosotros nos preocupamos básicamente por lo que hacemos. Yo me preocupo por la parte de código. Y el diseñador se preocupe por la parte de diseño. Yo te voy a entregar la información. Vos fíjate cómo cuerno la presentás. ¿Está? Por eso digo que está bueno saber un poco de cada cosa, pero no todo, porque realmente no nos alcanza el tiempo ni la cabeza, ¿sí? O sea, siempre digo lo mismo. Los programadores conocemos de programación y podés conocer 2 lenguajes, ponele 3, pero más ya te hace muy complejo ya, porque cada lenguaje tiene su complejidad en sí mismo, ¿sí? Y bueno, si a eso le tenés que sumar diseño, y si a eso le tenés que tomar gusto, que es otra cosa, y si a eso le tenés que tomar contenido, se complejiza. Y es el gran problema que por ahí no entienden muchas empresas, ¿no? Porque te dicen, bueno, yo quiero tener esto, y bueno, pero para tener esto necesitamos que alguien me dé contenido, porque yo le hago la web, no tengo ningún inconveniente. Yo le hago el carrito de compras, yo no tengo ningún inconveniente, pero a esto hay que rellenarlo, a esto hay que completarlo, a esto hay que venderlo. Y eso no lo puedo hacer yo. Eso lo tiene que hacer una persona que por un lado sea un contenidista y por el otro lado sea un tipo que se dedica a la capa de presentación, o sea, que lo sepa vender. Y les cuesta entenderlo, porque no siempre el tipo que hace código tiene buen gusto, sabe qué contenidos hay, y que justamente tiene que involucrar a toda la empresa también, porque el que le tiene que dar contenido es el de la empresa, tan fácil como eso. Y después tiene que haber una persona que sea contenidista, que sepa qué es lo que realmente tiene que ir y qué es lo que no tiene. ¿Está? Entonces, todo se ha ampliado de tal manera que las cosas se complejizan, ¿sí? Yo lo veo en facultad también, o sea, llegamos a proyecto final y en vez de tirarse a programar en Java o en C Sharp, ¿sí? Que son lenguajes que conocen, se tiran a JavaScript. Y vos le decís, o a JSP. Y vos le decís, flaco, escuchá, es JSP, a ASP o PHP, perdón. Estaba hablando en otra cosa. Se tiran a PHP o a ASP, y vos decís, flaco, ¿cómo va a programar en PHP? Pero nosotros dimos mucho PHP, sí, bárbaro. A ver, PHP tiene un montón de problemas, un montón de inseguridades, por más que Adrián Meca lo defienda a muerte. Por eso está Java, ¿sí? O sea, yo el corazoncito también lo tengo que defender, o programarlo en algún lenguaje visual, ¿tá? O en un 4GL, ¿sí? Hay un montón de programas 4G, de software 4GL que te genera el código al revés, ¿sí? O sea, ustedes programan desde lo que quieren obtener y les tira el código. Es una cosa bastante interesante. Tiene algunos inconvenientes, ¿sí? Tiene algunos inconvenientes. Pero bueno, que te genere el código en el lenguaje que vos quieras es una gran cosa. ¿Está bien? Acá en Rosario están usando, ¿cómo es que se llama este software uruguayo? Que se hicieron millonarios los uruguayos. Acá en Rosario se trabaja mucho, es un lenguaje 4G, ahora no me sale. Nosotros en tecnológica tenemos un montón de chicos trabajando y justamente los que fundaron la primera empresa son de eso. Vos ahí no me puede salir. Lenguaje 4G. Qué feo cuando no te salen las cosas. Hoy estoy mal, terriblemente mal. A ver cómo era. Es una pavada el nombre. Estos uruguayos se llenaron de plata, por favor. Genexus, no me podía acordar el nombre. Genexus. Genexus es un lenguaje muy interesante. Ustedes parten al revés, parten de atrás para adelante. Uno normalmente parte, ¿sí?, de código y va armando.
Acá es al revés. Yo digo, bueno, yo quiero una factura. Quiero que este software facture. Entonces, diseño la factura. Voy poniendo los campos, qué es lo que yo quiero, y automáticamente le pone en qué lo quiere. Lo quiere en C, lo quiere en Java, lo quiere en Visual Basic, lo quiere en Visual Fox. Apretar el botoncito y te tira el código y te lo arma. ¿Sí? O sea, eso es un lenguaje interesantísimo. Por supuesto, cuesta y hay que comprar o sea, el paquete del lenguaje al cual vos lo querés hacer. Si vos después lo querés abrir en Java o lo querés abrir en Fox o lo que sea, no te deja. Tenés que abrirlo con el propio compilador que tiene GNexus. Está muy, muy interesante. Las aplicaciones, el problema que tienen es que son todas muy parecidas, pero ayudan mucho en la parte de programación. ¿Ya? Entonces ustedes van a ver que hay muchos desarrolladores en Rosario de GNexus. ¿Sí? Ya les digo, nosotros hubo un año, no, perdón, 5 años que estuvimos trabajando con ellos hace 10, 15 años atrás, y se hacían cursos de GNexus en facultad, y ellos sacaban de los mejores alumnos que tenían, se llevaban material humano para trabajar en GNexus. ¿Sí? Muchos de esos programadores se abrieron y bueno, fundaron su propia empresa y están trabajando en GNexus. ¿Sí? Trabajan para todo el mundo. Es una cosa muy interesante. Ya le vuelvo a repetir, es un uruguayo muy inteligente que se hizo multimillonario al crear este lenguaje. ¿Sí? Nosotros en ese momento en facultad lo teníamos gratuito, teníamos unas licencias, por supuesto, porque ellos venían y daban los cursos, entonces nos daban la posibilidad de poderlos usar. La única condición que teníamos era que, bueno, justamente no lo sacáramos a producción, pero bueno, sirvió un montón. Yo en ese momento estaba como nexo entre la empresa y facultad. Pero bueno, son cosas que van pasando y que son lenguajes que se van utilizando y que son útiles, ¿sí? No son tan duros, por ejemplo, como Don Java, ¿sí? O como C. Son mucho más sencillos. Vuelvo a repetir, ustedes vuelven de atrás para adelante, es como si hicieran una ingeniería inversa. ¿Está? Bien, dudas, consultas, preguntas, chicos. No, profe, por mi parte. Bueno. Entonces, bien, espero entonces la semana que viene empezar a ver algunos desarrollos, cómo van codificando. Quiero ver viendo cómo van armando paquetes y todo lo demás. La idea es empezar a trabajar ya con ustedes. ¿Sí? Y bueno, y queda a disposición la compartición de pantalla para ir resolviendo y viendo temáticas, problemas y cómo van quedando las cosas. Y ya la semana que viene empezamos a trabajar tranquilos con eso. Gente, buen fin de semana, pásenla lindo, cuídense mucho, tengan un buen fin de semana largo, ¿sí? Y bueno, nos vemos el día viernes de la semana que viene. Perfecto, profe. Nos Gracias. Nos vemos. vemos, Chao, profe. chao, Buen nos fin de. vemos, hasta luego. Chao.